Hace unas pocas semanas, en ocasión del primer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, dedicamos un programa a la burguesía nacional, porque fue justamente él quien en el año 2003 comenzó la reconstrucción de esa burguesía nacional y de las pymes, como un factor clave y transformador de la realidad argentina. Por eso estamos aquí en el Museo del Bicentenario, en el marco de esta fantástica muestra, Néstor por Todos. Y podemos, así, recorrer la historia, analizar el presente y pensar en la construcción del futuro. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RSE, la reindustrialización del país en la visión de la Unión Industrial Argentina. Entonces, ¿la forma cuál es? Lo que se está haciendo, generando los espacios de rentabilidad en todo el territorio nacional. Las pymes como pilar de un sector clave, la construcción. Nosotros somos pymes, 93% pymes y empresas medianas. Hay una muy escasa participación de empresas grandes. Hitos en la historia de la burguesía nacional. El enorme poder de los gremios, y uno podría agregar poder de los gremios que en gran medida estaba ligado a este desarrollo de una burguesía nacional y que había nacido junto con ella. El comercio, sus pymes y su incidencia en el crecimiento económico. Por número, el comercio es sinónimo de pymes. El 95% del comercio es pequeña y mediana empresa. Y el gran número son empresas individuales. Hoy vamos a recorrer algunos momentos clave de la relación entre el Estado y la burguesía nacional de nuestra historia reciente. Nos lo cuenta Javier Trimboli. La voluntad del peronismo del 73 tuvieron que ver efectivamente con la posibilidad de reconstruir ese pacto social. Pacto social que tuviera en una mesa y que encontrara en una mesa, ¿sí?, a los trabajadores y a los empresarios nacionales. Esa posibilidad, de alguna manera, tenía que ver con esta voluntad de reencontrar esa alianza entre burguesía nacional y trabajadores tan propia del peronismo en los gobiernos del 45 al 55. Y bueno, y eso lleva a un inmenso, digamos, a una inmensa movilización de la clase trabajadora. Rápidamente esa clase obrera se va a ver en retroceso. Cuando Roberto Alemann dice lo que nosotros, que fue ministro de Economía, por supuesto, de la dictadura, lo que nosotros vinimos a quebrar era el enorme poder de los gremios, y uno podría agregar poder de los gremios que en gran medida estaba ligado a este desarrollo de una burguesía nacional y que había nacido junto con ella, y que, bueno, era necesario quebrar ¿para qué? Para transformar el capitalismo argentino, para el capitalismo argentino darle una vuelta de tuerca nueva, en donde los sectores económicos bien más concentrados fueran los predominantes. La dictadura militar opera en ese sentido. Vamos a compartir un tramo de la interesante charla que tuvimos con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren. Argentina entre el año 76 y 2001, María Laura, tuvo el triste récord de haber sido el país del mundo que no solamente no creció, sino que más se desarrolló. Lo decíamos con la presidenta del día de Tecnópolis. La historia argentina de un país que exportó ahorro e importó deuda no va más. Esperemos que hayamos aprendido. Entonces, ¿la forma cuál es? Lo que se está haciendo, generando los espacios de rentabilidad en todo el territorio nacional. Estuve ayer en Santiago del Estero. Santiago del Estero, donde vos tenés, inauguraba una planta, en Algodón, la provincia, inauguraste la ampliación al doble de una planta textil monstruosa, a lo agregado. Un frigorífico, está como se me vinieron, tenemos problemas con la cuota, sí, pero un frigorífico ya moderno para exportar al mundo en esa calidad, en una provincia que está extendiendo su ganadería en forma impresionante. Ya está el frigorífico, no solamente los ganaderos. No. Tenés biocombustibles, una planta de biocombustibles en Santiago del Estero. Si no se queda en el cereal, ya está la planta de biocombustible. Y cuando estaba ayer hablando con la gente de Santiago, me acordaba de Sarmiento, que fue citado hace poco en alguna exposición rural como líder. ¿Sabes qué decía Sarmiento también? Esa parte se la tacharon. ¿Qué decía Sarmiento también a los ganaderos argentinos? No gasten la plata construyendo palacios en la avenida Alvear, pongan frigoríficos.
También esa se lo tacharon los muchachos del campo sobre lo que también Sarmiento veía, de que no, si a mí me va bien y me conformo con eso, y después los fletes eran ingleses, los saladeros eran ingleses, los frigoríficos eran ingleses, vos te imaginas que era nuestro, nada, éramos fasones que poníamos la tierra. Hoy creo que la Argentina está en otro proceso, que es el proceso, llamo, de la densidad nacional. Todo lo que la Argentina puede agregarse, lo tenemos que hacer. Y además estamos, otro tema para mí clave, ocupando el territorio nacional. Claro. Estas frigoríficos no se están poniendo en el conurbano, se están poniendo en el interior. Ayer llegó con mano de obra argentina, y radicando la gente en los lugares donde vivió. Porque el tema de los conos urbanos, tan complejo, el tema social, está bien, vos el corto plazo, pues no se arregla si va la policía o va la gendarmería para cuidarlo. Se arregla la forma profunda de la solución. Es cuando vos haces esto, generás en los lugares donde ellos han venido negocios rentables, sustentables, que permitan que se vuelvan, no a una zafra que se termina y se quedaban sin trabajo. Claro. Bueno, ahora estos procesos lo vamos a hacer. Sus raíces también, con lo cual es un esquema de unidad familiar, de ahora pertenencia. Lo importante es el rumbo. El Banco de la Nación Argentina se afianzó claramente como un banco de fomento, destinado a atender la demanda de las pymes. De esto y de otros temas hablamos con su presidente, Juan Carlos Fábrega. En la década del 90, evidentemente que la industria y el comercio, especialmente de las pymes, estuvo muy afectada por políticas públicas que llevó a que muchas desaparecieran y muchas tuvieran problemas que terminaron en concurso o quiebra. Evidentemente que la década del 2000 y en particular a partir del 2003 ha habido una clara decisión de rescatar la pyme por su contribución a lo que es el mercado interno, la mano de obra, por lo tanto la incorporación de mucha gente a la actividad del trabajo, y la verdad es que se puede apreciar claramente cómo han evolucionado desde el punto de vista de la rentabilidad todas las pymes. Hoy uno mira balances de las pymes con resultados espectaculares y ve la década del 90 con pérdidas formidables. La construcción fue uno de los sectores que experimentó en la Argentina mayor crecimiento del empleo formal desde el año 2003. Hablamos con un referente de este sector que tiene a las pymes como pilar fundamental. Estamos en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción y nos recibe su presidente, el ingeniero Carlos Wagner. Gracias, Carlos, por recibirnos en la sede central de los constructores de la Argentina. No, por favor, es un gran honor recibirte acá. Y me gustaría comenzar preguntándote cuáles son los objetivos de la Cámara y los alcances que tienen planeados. Nosotros tenemos la visión de que la construcción es la industria del bienestar humano y que los constructores somos los que participamos intensamente en eso. Entonces, la misión de la Cámara es facilitarle a los asociados y en general a todos los empresarios del sector los distintos relacionamientos que tienen con el Estado y con los demás integrantes de la sociedad. ¿Y qué rol tiene la Cámara en el desarrollo económico del país? Bueno, la Cámara como la industria, digamos, tiene un rol muy importante en el desarrollo del país, que se ha acrecentado inclusive en los últimos años. La participación del sector de la obra pública y de la obra privada en el PBI hoy está alrededor del 12%, 5% de la actividad de la obra privada y el resto, perdón, la obra pública y el resto de la obra privada. ¿Qué porcentaje representa las pequeñas y las medianas empresas? Nosotros somos pymes, 93% pymes y empresas medianas. Hay una muy escasa participación de empresas grandes. Además del sector estatal y del ámbito privado, está el tercer sector,
que incluye asociaciones civiles, fundaciones, sociedades barriales, ONGs. Consultamos a un referente del sector, Rufino Almeida. Nueva Argentina es un centro de estudios que proviene, es la síntesis o el final de un proceso de experiencia, de trabajo de muchos compañeros, de profesionales, de participantes o miembros de organizaciones económicas populares, de cooperativas, de organizaciones de pequeña escala, asociaciones, que trabajamos en conjunto en base a esa experiencia para poder avanzar en las estrategias que son necesarias para articular con el proyecto nacional y las nuevas condiciones que se han generado en estos últimos años. Hoy estamos planteándonos ya no, es decir, cuántos alimentos le dan a los movimientos sociales o cuánto nos dan en términos de satisfacción de necesidades inmediatas, para decir, bueno, cómo se organiza el trabajo a partir de ahora, cómo participamos en la organización de la economía, qué políticas públicas, qué nueva institucionalidad. La experiencia está, hay que agregarle el tema de las políticas, a las políticas públicas, la articulación en base a estrategias mixtas, público-privado y público-organizaciones económicas de base, y la institucionalidad necesaria con eso, digamos. Seguimos todavía, porque creo que es un proceso que no es fácil, en el tema de la necesidad de cambiar las normativas e institucionalidad que den cuenta de los derechos que realmente se han forjado en este tiempo y de todas las nuevas formas de organización económica y social que están funcionando. Volvemos a recorrer momentos de la historia en relación a la industria y a la burguesía nacional. Se da ya en 1958 la experiencia del desarrollismo, bien que tuvo como principal exponente, se sabe, al presidente Frondizi, Arturo Frondizi. Esa experiencia encontró justamente trabajar sobre este problema, trabajar sobre este problema que tenía que ver con la dinamización de la industria pesada en la Argentina, fundamentalmente ligada a la inversión, a la atracción de capitales extranjeros. Bueno, en la época del desarrollismo en buena medida pasó eso, en tanto que los trabajadores tan ligados al peronismo, pero tan ligados al peronismo, entendieron las políticas de Frondizi como políticas que lo que buscaban era la desnacionalización de la economía y en la pérdida de autonomía económica. Por tanto, eso llegó a tener conflictos sociales importantísimos, el más recordado probablemente haya sido el del frigorífico Lisandro Latorre, también paros importantísimos de trenes, porque una de las políticas de Frondizi tuvo que ver con la renovación de los ferrocarriles que, en función de tal, conllevaba una serie de endeudamientos, conllevaba una serie de pérdidas de soberanía. Y ahí los trabajadores lo que tuvieron fue una política de defensa de la producción nacional. La Cámara Argentina de Comercio cumple 87 años de vida y también de promoción de su actividad. Por eso hablamos con su presidente, Carlos de la Vega. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el comercio en los últimos años? El eje central de la política económica que permitió durante estos años, 2003, 2011, este fenomenal crecimiento inédito en la historia argentina por su continuidad, se basó en una política dirigida a estimular el consumo interno. Consecuentemente, ¿quién es el que lleva al público, le entrega al público, comercializa, distribuye, hace la logística en todo el país para que los bienes que salen de las fábricas o que vienen de importación y están en el puerto, lleguen hasta el último pueblo de la República? Es la actividad del comercio y los servicios, que es lo que precisamente representa la Cámara Argentina de Comercio. ¿Pero por qué? Porque nuestra actividad es muy dinámica y porque el eje central de la política económica se basa en el desarrollo del mercado interno, que es lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, en esta línea de pensamiento, ¿cómo impactó la actividad comercial en la generación de empleo? Bueno, nosotros decimos con realmente gran satisfacción que el comercio y los servicios es el primer generador de empleo en la Argentina y en todos los países del mundo. Si tenés ganas de seguir profundizando e investigando los temas de RSE,
Ingresá a nuestra revista digital, fonres.com, y además allí vas a encontrar nuestros programas anteriores. En los últimos años fue claro y decidido el impulso a la ciencia y tecnología y a la incorporación del conocimiento como factor fundamental del desarrollo. En ese marco, ¿qué rol juegan los polos informáticos? Que son aproximadamente 20 en nuestro país. Por esto consultamos a un experto, Gerardo Renzetti. El tipo de empresas que conforman estos polos mayormente son pymes y pymes nacionales, que buscan, como te decía hoy, potenciarse, buscar un mecanismo para competir contra las grandes multinacionales o las corporaciones. Esto es importantísimo, esta agrupación fortalece el tejido productivo de la pyme, el cual todos sabemos que está dentro de una estrategia nacional y de una estrategia mundial, donde la pyme genera mucho valor y fuente de trabajo, principalmente en un sector tecnológico de alto valor agregado como es la industria del software. La articulación entre empresas y empresas-estado dentro de un polo es de variada forma. En el caso de darse la vinculación puede ser informal, partiendo de un punto de colaboración y de apoyo estratégico o de beneficios, como puede ser una formalización llevada adelante a través de una asociación sin fines de lucro o una fundación. Destacar que estamos en un momento ideal para nuestra industria, en un momento ideal para esta relación Estado, empresa, universidad, donde cada uno es importante que entienda su rol y que potencie ese rol mirando el todo, mirando este triángulo del desarrollo, mirando las capacidades, ¿sí? Y que entendamos que debemos buscar foco, ¿sí? Y ese foco tiene que estar vinculado a las necesidades regionales, donde cada polo está ubicado. También es importante destacar que estamos hablando mucho de la repatriación del talento y de las capacidades del talento en nuestro país, y que los polos son tractores de esta repatriación. Los polos y los parques científico-tecnológicos pueden potenciar ese talento y convertirlo en materia prima, en patentes y en riqueza para el país. Continuamos la charla con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el ingeniero Carlos Wagner. Hoy estamos en el nivel máximo de actividad histórica del sector. Estamos en el orden de los 420.000 trabajadores, tenemos 21.000 empresas activas y tenemos los materiales que consumimos, baten todos los años, un año tras año el récord, ¿no es cierto? O sea que estamos en un crecimiento muy importante. ¿Y eso también cómo influye en la generación de empleo? Bueno, nosotros somos un sector que somos un alto empleador de mano de obra. La construcción sabemos de que requiere mucha mano de obra en su desarrollo, en su construcción, y nosotros también ocupamos mucha mano de obra de poca capacitación, que con los años vamos capacitando para subir en la escala laboral, ¿no es cierto? Pero nosotros habitualmente incorporamos trabajadores no capacitados, que es uno de los problemas más difíciles que tiene el empleo, que es el empleo de aquellos que están por distintas circunstancias no estén suficientemente capacitados. Claro, claro. Esto es una oportunidad. Es una oportunidad, exactamente. ¿Cómo pueden mejorarse desde el Poder Legislativo las condiciones, la competitividad y las posibilidades de las pymes? Esta es la visión del diputado nacional Edgardo De Petri. Bueno, desde la Cámara de Diputados hemos incentivado el debate alrededor de que la Argentina debe crecer como está creciendo. En los últimos años casi el 9% anual acumulado, salvo la crisis internacional que nos golpeó. Y tratando de facilitar leyes que puedan hacernos disputar la renta que generan las grandes empresas y que éstas puedan derivar hacia las pequeñas. Por ejemplo, en el proceso de sustitución de autopartes, digamos, ¿no? Una ley fundamental fue la que protegió el desarrollo de la industria, fundamentalmente vinculados al LCD, las heladeras, los teléfonos, y que ha sido un gran impulso para la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Incorporando tecnología y creando valor, creando empleo. Nos parece que lo primero es consolidar este rumbo. Argentina muestra que puede salir de la crisis internacional, la economía y el presupuesto nacional está proyectado en un crecimiento
de un 5% el año que viene, y creo que seguir avanzando en el proceso de sustitución de importaciones hace que las grandes empresas también puedan integrar a las pequeñas y crear valor en todos los ámbitos de la industria, que como están los informes de nuestro gobierno o de nuestro organismo financiero, América del Sur importa por casi 150.000 millones de dólares. En consecuencia, hay mucho para crecer sobre las pequeñas empresas. ¿Y cuáles son la mirada de la relación entre el comercio y las pymes? Por número, el comercio es sinónimo de pymes. El 95% del comercio es pequeña y mediana empresa. Y el gran número son empresas individuales. Medido por ventas es un 60% para las pymes, un 40% para el resto. Pero la actividad se basa fundamentalmente en generar una clase media, sobre todo urbana, que es el comercio que vemos en la otra cuadra, en las calles comerciales de todos los pueblos del país. O sea que en esencia el porcentaje más importante del comercio es pymes. Es pequeña y mediana empresa. Porque creo que eso también muestra una foto de la realidad. Exactamente, y además hay mucha empresa familiar. Empresa donde el abuelo lo hizo, lo siguió el hijo, está trabajando el nieto, en fin, y en la familia, en el pequeño comercio, sobre todo en el interior del país, el comercio más tradicional tiene esa base, que también es muy importante porque tiene que ver con las raíces de la actividad de cada sociedad, ¿no? Me parece que lo interesantísimo de este proceso que se abre de 2001 en adelante, y fundamentalmente, creo yo, desde las decisiones que se vienen tomando desde 2003 en adelante, va a tener que ver con que no es que se deniega por entero el proceso económico de la globalización, tiene que ver con la posibilidad de, sin darle la espalda al mundo, permitir un desarrollo de una economía nacional que se sostenga. Y frente a esta claridad del rumbo y del modelo y del rol de la pequeña y mediana industria, ¿cómo ves los años que vienen? Bueno, primero, yo soy optimista, pero no optimudo, ¿está claro? No es que, soy optimista. Y si querés podemos discutir por qué. No, pues si no parece vos siempre, no. Yo soy optimista. Lo que creo es, ¿qué queda para adelante? Lo político creo está resuelto. El tema que hacemos con lo económico. Entonces, viste que se debaten cosas, si no vamos al club de la deuda, si en vez de hacer las cosas que tenemos que hacer para que se siga al interior, vamos a endeudarnos de vuelta. Entonces yo creo que el desafío que tenemos en los próximos años es, a través de todo esto que estamos haciendo, generar los espacios de rentabilidad en el interior del país, en todo el territorio nacional, para que el ahorro nacional definitivamente se invierta en Argentina. Comenzamos el programa hablando de la decisión del expresidente Néstor Kirchner de recomponer la burguesía nacional como un factor transformador de la Argentina. Nos referimos al resurgimiento del empresariado con ejemplos como el de la construcción, que desde 2003 a hoy duplicó su cantidad de empresas, gracias a la reactivación económica propiciada por políticas, acciones, decisiones desde el Estado. ¿Qué puede esperarse a cambio del empresariado? Compromiso con el pensamiento a largo plazo de la economía, colaboración con la promoción industrial, preservación del empleo y desarrollo de proyectos donde converjan intereses de la empresa y de la comunidad de la que forman parte. De eso se trata, ser una empresa socialmente responsable. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE. Ella. El comercio, sus pymes y su incidencia en el crecimiento económico. Por número, el comercio es sinónimo de pymes. El 95% del comercio es pequeña y mediana empresa. Y el gran número son empresas individuales.
Hoy vamos a recorrer algunos momentos clave de la relación entre el Estado y la burguesía nacional de nuestra historia reciente. Nos lo cuenta Javier Trimboli. La voluntad del peronismo del 73 tuvieron que ver efectivamente con la posibilidad de reconstruir ese pacto social. Pacto social que tuviera en una mesa y que encontrara en una mesa, ¿sí?, a los trabajadores y a los empresarios nacionales. Esa posibilidad, de alguna manera, tenía que ver con esta voluntad de reencontrar esa alianza entre burguesía nacional y trabajadores. Recorrer la historia, analizar el presente y pensar en la construcción del futuro. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RSE, la reindustrialización del país en la visión de la Unión Industrial Argentina. Entonces, ¿la forma cuál es? Lo que se está haciendo, generando los espacios de rentabilidad en todo el territorio nacional. Las pymes como pilar de un sector clave, la construcción. Nosotros somos pymes, 93% pymes y empresas medianas. Hay una muy escasa participación de empresas grandes. Hitos en la historia de la burguesía nacional. El enorme poder de los gremios, y uno podría agregar poder de los gremios que en gran medida estaba ligado a este desarrollo de una burguesía nacional y que había nacido junto con del peronismo en los gobiernos del 45 al 55. Y bueno, y eso lleva a un inmenso, digamos, a una inmensa movilización de la clase trabajadora. Rápidamente esa clase obrera se va a ver en retroceso. Cuando Roberto Alemann dice lo que nosotros, que fue ministro de Economía, por supuesto, de la dictadura, lo que nosotros vinimos a quebrar era el enorme poder de los gremios, y uno podría agregar poder de los gremios que en gran medida estaba ligado a este desarrollo de una burguesía nacional y que había nacido junto con ella, y que, bueno, era necesario quebrar, ¿para qué? Para transformar el capitalismo argentino, para el capitalismo argentino darle una vuelta de tuerca nueva, en donde los sectores económicos bien más concentrados fueran los predominantes. La dictadura militar opera en ese sentido. Vamos a compartir un tramo de la interesante charla que tuvimos con el presidente de la Unión Industrial Argentina. Hace unas pocas semanas, en ocasión del primer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, dedicamos un programa a la burguesía nacional, porque fue justamente él quien en el año 2003 comenzó la reconstrucción de esa burguesía nacional y de las pymes, como un factor clave y transformador de la realidad argentina. Por eso estamos aquí en el Museo del Bicentenario, en el marco de esta fantástica muestra, Néstor por Todos. Y podemos, así,